Terminas de orinar, te subes la bragueta y al cabo de 3 pasos aparece una mancha con humedad. Resulta que has perdido algo de orina, has goteado orina poco después de la micción, de haber orinado. Esto te hace pensar que sí puede ser un problema de próstata, que sí puede ser un problema de incontinencia, pero en la mayor parte de los casos no es ninguna enfermedad. Es en realidad algo frecuente, pasa en 4 de cada 10 hombres, sobre todo a partir de los 50-60 años. El problema, como digo, no es una enfermedad, sino que normalmente es un problema de fontanería, que es lo que vamos a ver y también las soluciones. ¿Cuál es la causa de este goteo tras orinar? Pues imagínate la tubería del desagüe que hay debajo del fregadero en tu casa. Me refiero a esta tubería que tiene forma de U, que está en la parte de abajo. ¿Qué es lo que pasa? Pues que la uretra, que es el tubo por donde sale tu orina, también tiene una zona curva parecida, se llama uretra vulvar y está justo debajo del escroto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando terminas de orinar, en el caso típico, pues la vejiga ya ha hecho su trabajo, todo parece terminado, acabado, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que en la curva puede quedar una pequeña cantidad de orina atrapada, como el agua que siempre queda en el sifón de un lavabo. Das unos pasos y la gravedad hace su trabajo. Ese pequeño resto de orina que hay en la uretra vulvar sale. Y muchas veces no es que la vejiga esté goteando, no es que la próstata esté fallando, es simplemente una pequeña cantidad de orina que quedó en la curva de la tubería. Es decir, un problema mecánico, no es necesariamente una enfermedad. Después un dato importante, que los estudios muestran que el tamaño de la próstata y el goteo postmiccional no necesariamente van de la mano. Es decir, que no conviene asumir automáticamente que todo es la próstata. Bueno, entonces estarás pensando, pero esta curva no ha estado siempre ahí. ¿Por qué ahora hay el problema este? Pues buena pregunta. Pues porque con los años pueden cambiar una serie de cosas. Primero, el suelo pélvico, su musculatura pierde fuerza, pierde consistencia. En segundo lugar, el chorro puede tener menos empuje con la edad. En tercer lugar, puedes tener más dificultades para relajar la zona. Y en cuarto lugar, si tienes prisa o tensión, la musculatura se cierra todavía más. Es decir, que la curva es la misma, pero lo que cambia es la capacidad de vaciar esta curva bien. ¿Qué hace la mayoría de los hombres cuando les pasa esto? Pues cometen dos errores. En primer lugar, culpar a la próstata, estar meses preocupado, en silencio, sin buscar solución, porque tienen miedo a lo que van a encontrar. En segundo lugar, ir corriendo al baño y terminar de orinar ese poco y subirse rápido a la bragueta y marcharse rápido. Lo que pasa es que para esto suele empeorar el problema, porque esta curva de la tubería necesita unos segundos para vaciarse del todo. Si te mueves antes de tiempo, la gravedad acaba haciendo su trabajo en la ropa interior. Además, la tensión cierra la tubería. Cuando tienes prisa, cuando tienes nervios, cuando quieres acabar rápido, la musculatura del suelo pélvico se tensa y entonces la orina queda atrapada todavía más en esta curva. Y por cierto, si tomas mucho café también puede empeorar la situación, porque es un irritante vesical o de la vejiga documentado. No hace falta eliminarlo, pero conviene saberlo porque a lo mejor te estás excediendo y iría bien bajarlo un poquito. ¿Qué se puede hacer? Pues aquí tenemos dos soluciones principales. Una que sirve para hoy y otra para los próximos meses. La primera es inmediata. Consiste en que cuando termines de orinar, antes de subirte la bragueta, espera 2 o 3 segundos, quieto, parado, relajado. Si sale un poco más, deja que salga, no empujes fuerte, no hagas fuerza, solo dale tiempo. Después puedes colocar 2 dedos justo detrás del escroto y presiona suavemente hacia adelante. Un movimiento suave, solo uno, sin dolor, no exprimir, solo ayudar a vaciar la curva de la tubería, esta uretra vulvar. Y un detalle práctico, no intentes orinar con la ropa apretada o doblando la salida, porque si la cremallera está muy corta o el pantalón te obliga a hacer un ángulo raro, es más fácil que se quede dentro atrapada la orina. Y después tenemos el caso de la noche. Por la noche, pues orinar sentado y inclinarte hacia adelante puede ayudar a que se vacíe mejor, sin prisa, sin tensión, es decir, relajación. La segunda solución es a largo plazo y consiste en darse cuenta que el músculo que ayuda a cerrar y a controlar esta zona lo podemos entrenar. Esto pasa como con cualquier músculo. Se llama esta musculatura suelo pélvico y lo puedes entrenar durante varios meses y mejorar mucho el goteo, incluso hacerlo desaparecer.
Se calcula que 3 de cada 4 hombres que practican estos ejercicios con constancia, pues resuelven el problema o lo reducen de forma importante. ¿En qué consiste este ejercicio? Pues es sencillo. Para localizar el músculo que nos interesa, imagínate que quieres cortar la orina, el chorro de la orina a la mitad. Pero no lo practiques orinando, ¿eh? Pero imagínatelo. Hazlo en seco, sentado o tumbado. Entonces aprieta 5 segundos, suelta y esto aprietas y sueltas 10 veces y lo haces 3 veces al día. Esto sin aparatos, sin pastillas y sin coste. Y si tienes dolor pélvico o tienes infección de orina o has tenido una cirugía reciente de próstata o dudas sobre cómo hacerlo, pues mejor que te lo enseñe un profesional de la salud. Pero es sencillo, es lo que he dicho. Imaginarte como si quisieras cortar el chorro de la orina, aunque en este momento no estés orinando. Esta fuerza que haces es lo que entrena el músculo. ¿Cuándo hay que consultar al médico? Hay situaciones en las que este goteo después de orinar sí que conviene consultarlo, visitar al médico. ¿En qué casos? Por ejemplo, si notas sangre en la orina, si notas dolor al orinar, si aparece fiebre o malestar general, si este goteo apareció de repente y antes no lo tenías, si el goteo viene acompañado de sensación de vaciado incompleto de la vejiga, el chorro es muy débil o necesidad de hacer mucha fuerza para orinar. Y si no es solo una gota después de orinar, sino que vas teniendo escapes durante todo el día con urgencia intensa o con pérdida de control, pues esto está claro que habrá que revisarlo. No digo esto para asustarte, sino para descartar lo que sí que tiene solución. Pero si es un goteo típico, el de siempre, el que aparece justo después de orinar, al cabo de 2 o 3 pasos, pues ya entiendes mejor lo que está pasando y no siempre es la próstata, no siempre es incontinencia, a veces simplemente es esta pequeña curva de la tubería que no se ha vaciado del todo y ahora ya sabes qué puedes hacer de una forma más sencilla. Esto sí, si tienes el dolor este, escozor, molestias en el periné, que es la zona que hay en la parte baja, pues esto ya es otra historia, puede ser una prostatitis, que no es lo mismo y tiene un manejo distinto. Te dejo un vídeo aquí en el que hablo sobre la prostatitis aguda y crónica para que puedas profundizar. Un abrazo, cuídate y nos vemos en ese vídeo.